Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de formación sobre el Nuevo Testamento, y en esta ocasión vamos a estudiar a un personaje tan importante en la historia de la Iglesia, en la historia de las primeras comunidades cristianas, como es San Pablo. El tema será San Pablo y sus escritos. Quiero mencionarles que en esta ocasión vamos a cambiar un poco la metodología. Como es un personaje y como son sus escritos, no vamos a usar el método del pretexto, texto y contexto. Vamos a hacer un análisis crítico de la persona de San Pablo respecto a lo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles y lo que encontramos en sus cartas. Por esto yo les invito a que abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, abramos nuestro entendimiento, porque de repente vamos a decir cosas aquí que nunca se han escuchado. Y sin embargo, a pesar de esta ponencia, nuestra imagen de San Pablo no debe, por supuesto, no debe sufrir ningún cambio. San Pablo seguirá siendo San Pablo, pero vamos a tener nuevos elementos para valorar nuestra fe. Nuestro entendimiento sobre los evangelios va a quedar fortalecido. En esta formación voy a basarme sobre todo en dos grandes estudiosos de San Pablo, uno historiador, Santiago Guijarro, y un filólogo, doctor Antonio Piñero. Vamos a tener estos dos grandes personajes estudiosos, sabios, como base, y vamos a meter algunos elementos también de otros textos. La clase, la reunión de hoy consta de 4 partes. La primera es el acercamiento a la persona de San Pablo, y lo vamos a ver, según Santiago Guijarro, en 4 etapas. Vamos a describir a San Pablo en 4 grandes etapas. Cada etapa tiene su propia subdivisión. Primera etapa: San Pablo fariseo. De este San Pablo fariseo hay poca información, pero la que hemos encontrado, la que se encuentra, es suficiente para tomar conciencia que San Pablo es un judío de la diáspora, nacido en Tarso, es una ciudad de Sicilia. Por haber nacido en esa localidad de Tarso, Tarso es una ciudad muy floreciente, y Pablo tiene acceso a la academia, a la formación, y por lo tanto es un judío de la diáspora. San Pablo es un judío de la diáspora. El judaísmo se había dispersado por varios lugares, y uno de esos lugares era Tarso. San Pablo, este Pablo de Tarso, es también un ciudadano romano. Y como ciudadano romano, siendo un fariseo, tiene acceso a 4 idiomas: al hebreo, al arameo, al griego y al latín. El latín es un requisito para que alguien quiera ser ciudadano romano. El mismo San Pablo, cuando escribe, se reconoce como un circunciso desde los 40 días, como es la tradición en el judaísmo. Fue formado por Gamaliel, y San Pablo es de la tribu de Benjamín. Otra faceta de este San Pablo fariseo es que San Pablo
es un perseguidor de Jesús y de los cristianos. ¿Por qué San Pablo está persiguiendo a los cristianos? Porque el judaísmo considera al cristianismo como una secta enemiga de la religión judía. San Pablo se siente con el deber de perseguir a los cristianos. Por eso, fácilmente San Pablo consigue cartas de las sinagogas para poder ir a perseguir legalmente. Este San Pablo que estamos estudiando fue testigo del martirio de San Esteban. Él estaba ahí. Él escuchó lo que dijo Esteban. Estaba atento a lo que estaba sucediendo. Podemos decir que San Pablo, como fariseo, estaba siendo fiel defensor de la ley de Moisés. Una segunda etapa sobre el personaje, sobre la persona de San Pablo, es San Pablo, discípulo de Jesús. Esto ya da otra tónica. En los Hechos capítulo 9 se describe una revelación, un encuentro de San Pablo, llamado solo Saulo o solo Pablo, con una voz y una luz que se entiende que es Jesús. Esto está escrito en Hechos capítulo 9. Camino a Damasco, decimos, San Pablo se encontró con Jesús. Pero en las cartas se puede intuir que no fue un único momento, sino más bien que fue un proceso. Esto solo se entiende a la hora de estudiar las cartas porque Hechos lo narra como un momento. San Pablo en diversas cartas, en diversos escritos, diversos versículos, habla de esta experiencia. Podemos decir entonces que fue en Hechos un momento y en sus cartas un proceso paulatino de toma de conciencia. Un tercer aspecto de este San Pablo, discípulo de Jesús, es que San Pablo pudo comprender el dolor de los perseguidos, pudo comprender lo que sentían los perseguidos porque San Pablo pasó de perseguidor también a ser un perseguido. Un cuarto elemento de este San Pablo, discípulo de Jesús, es que él atestigua de que el evangelio que él predica no lo aprendió de nadie. Fue una experiencia directa con Jesús. De esto vamos a hablar más adelante cuando hagamos el análisis crítico. Y por último, a este San Pablo, discípulo de Jesús, lo vemos en 3 viajes hacia Jerusalén. El primero, para hablar con Pedro. Se habla de que estuvo 15 días hablando con Pedro, quería saber que le contara lo que sabía Pedro de Jesús. El segundo viaje fue cuando se dio el concilio o el consejo de Jerusalén, para revisar cómo estaba su trabajo, para que le dijeran si estaba bien lo que decía y hacía o había que dar un cambio. Y el tercer viaje es cuando San Pablo lleva una colecta para ayudar a los necesitados de Jerusalén. Veamos una tercera etapa sobre la vida de San Pablo, el Pablo misionero itinerante. De esto se habla muy poco. Siempre se habla como que Pablo era parte del grupo de los 12, enviado por los 12, pero hay que saber determinar que San Pablo, cuando están en Antioquía, surge una controversia con Pedro y tiene que ver con el tema de los paganos. ¿Los paganos deben circuncidarse o no? ¿Pueden comer los animales que supuestamente son contaminados, prohibidos? Por esa controversia, vemos que San Pablo camina por un sendero y los discípulos, junto con Bernabé,
se van por otro sendero. A partir de entonces, podemos decir que San Pablo es un misionero itinerante, es un misionero independiente. Bernabé, que había estado siempre con Pablo, se separa y se va con Pedro. Esta experiencia presenta una gran oportunidad para San Pablo porque se le abre un mundo nuevo. Y entiende San Pablo que está llamado a ir al confín del mundo. De esta etapa del misionero itinerante es donde más literatura podemos encontrar. Están todas sus cartas, se le atribuyen a San Pablo 14, pero vamos a ver después cuáles son verdaderamente las que, según los estudiosos, son verdaderamente de Pablo. Pero hay abundante literatura para saber qué hizo San Pablo como misionero independiente, como misionero itinerante. El penúltimo aspecto es que la primera carta que escribe San Pablo es la primera carta a los tesalonicenses. La primera y la última es los romanos. Entre la primera y la última carta hay un margen de 8 años. Quiere decir que esta misión independiente itinerante de Pablo pudo haber durado 8 años y quizá un poco más. Pero al menos 8 años de misión independiente itinerante le da todo un carácter de misionero a San Pablo. El último segmento de este San Pablo, discípulo de Jesús, es que él tiene una experiencia muy distinta a la que se narra en el resto de los Hechos de los Apóstoles y tiene que ver con la convivencia familiar, una experiencia de la vida cotidiana. Por eso no es común en las cartas encontrar a un San Pablo dando discursos, como lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Era más bien Pablo el que compartía con las personas. Vivía en una casa, él vivía de hacer tiendas, tenía su negocio de fabricación de tiendas y muy bonitas, y encontró otros que hacían lo mismo, compartía, vivía y ahí se reunía con las comunidades. La cuarta y última etapa de la vida de San Pablo es Pablo y la comunidad o la iglesia de Jerusalén. Hay en San Pablo un deseo, esta es la última etapa de su vida, un deseo, después de ser un misionero itinerante, un misionero independiente, hay un deseo de recuperar la comunicación, de recuperar la armonía con los 12, con los apóstoles que están en Jerusalén. Y por eso, como él quiere reconciliarse, hay un viaje, el viaje último, que es el de la colecta en solidaridad con los necesitados de Jerusalén. Le habían pedido a San Pablo que hablara con las comunidades, con los grupos con los que él se relacionaba, que pudieran hacer la sensibilización de ayudar a los necesitados de Jerusalén. Lo hace San Pablo, lleva la colecta, pero curiosamente hay una relación rota y San Pablo no fue bien recibido. No sabemos los motivos, pero la colecta prácticamente termina en un fracaso. No logró el objetivo San Pablo de reconciliarse con la comunidad, con la iglesia de Jerusalén. Por eso terminamos diciendo sobre San Pablo que sus últimos días son inciertos. La tradición habla de un martirio el año 64, o nos lo ponen en el año 67, pero los datos para hablar ciertamente de la muerte de Pablo es algo desconocido. Pudo haber un martirio, sí, la tradición lo dice así, sobre todo en el siglo II se habla mucho del martirio, pero lo que connotamos en este momento es que San Pablo no logró reconciliarse, buscar recuperar la armonía con la comunidad de la iglesia de Jerusalén. Vamos a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con
¿Por qué San Pablo fue lo que fue? ¿Qué le ayudó? ¿Qué le influyó? Y podemos mencionar 5 influencias, descritas por supuesto desde lo que se encuentra en los escritos. 5 influencias. La primera, la influencia farisaica y rabínica. San Pablo es fariseo y tiene un maestro, Gamaliel, que le infunden una disciplina, una conducta. Por eso, cuando escuchamos y leemos a San Pablo, el uso del Antiguo Testamento no es como lo hacemos nosotros. La referencia al Antiguo Testamento, San Pablo lo hace al estilo rabínico, al estilo fariseo, no al estilo cristiano, que hay una gran diferencia. Para quienes ya vamos varios años caminando en los estudios bíblicos, sabemos que hay una gran diferencia en cómo San Pablo estudia el Antiguo Testamento, cómo lo cita, a cómo lo citamos los cristianos y cristianas. Hay diferencia. San Pablo está influenciado por la formación farisaica y por la formación rabínica, por Gamaliel, en una palabra. La educación rabínica de Pablo puede permitirle acomodar los textos a la intención que tiene el judaísmo. Una segunda influencia es la influencia del imperio griego, decimos la influencia helénica, del helenismo. Pablo vivió unos 10 años en un clima de formación griega, helénica, sabía el griego, estudió las disciplinas filosóficas griegas. Se mueve San Pablo al menos en 3 grandes centros de formación: Damasco, Tarso y Antioquía, zonas completamente griegas que le dieron su aporte para la formación que él obtuvo. ¿Por qué decimos que hay influjo de la disciplina, del helenismo, de la filosofía griega? Por las citas que San Pablo toma. Primero, hay una terminología que es los juegos de los griegos. También los términos comerciales, los términos jurídicos. Habla de esclavos, porque en la cultura griega hay esclavitud. Y lo último es que hay celebraciones y culto al emperador, que no lo hay en el ambiente judío ordinario. Un tercer aspecto influyente en San Pablo, cae de su peso, es su encuentro con Jesús, tanto como lo narra Hechos 9 o como lo narra él en sus cartas. La teología de San Pablo se vio influida por esa experiencia que tuvo en el camino de Damasco, según Hechos 9, y también en la experiencia del contacto con las comunidades, según lo describe en sus cartas. Posiblemente, más que decíamos anteriormente, más que un momento como el que describe Hechos 9, haya sido todo un proceso, pero Pablo queda marcado por esa experiencia. Aquella revelación del Señor, el Señor de la gloria, crucificado, que narra él en 1 Corintios 2, 8, capítulo 2, versículo 8, fue un acontecimiento que hizo de Pablo, el fariseo, que lo hizo y se convirtiera en un apóstol. San Pablo, él se llama apóstol y vive como tal, como un apóstol. Pero hay algo que no le podemos desmeritar a San Pablo, y es que San Pablo, en base a esa experiencia del encuentro con Jesús, se reconoce históricamente como el primer teólogo cristiano. Ese mérito no se lo podemos quitar. Una cuarta influencia es la tradición de la iglesia primitiva. Como San Pablo se acercó a Pedro, estuvo 15 días, conoció comunidades donde ya había predicación, y él dice: yo no voy a predicar el evangelio donde ya se los han predicado. San Pablo tiene contacto con esas comunidades. Él no fue el iniciador de ese movimiento. Recuerde que en nuestra propuesta de análisis creemos que Jesús no fundó nunca la iglesia.
fundó el movimiento de Jesús, y el movimiento de Jesús dio origen a la iglesia. San Pablo conoció al movimiento de Jesús. Él no lo fundó, lo conoció y se unió, se hizo parte de ese movimiento de Jesús. Vamos a ver también cómo Pablo, en este segmento de la tradición, el contacto con la tradición cristiana, él hace alarde que aunque tuvo contacto con las comunidades cristianas ya formadas por los apóstoles, se llaman comunidades apostólicas, él hace alarde que él aprendió un evangelio que nadie se lo enseñó. Él lo aprendió directamente de Jesús. Esto vale la pena que se le diga a San Pablo. Magnífico, qué bueno que tuviste un encuentro directo con Jesús, porque otros solo lo tuvieron por medio de sus enviados, por medio de los apóstoles, por medio de los diáconos como Felipe, como Esteban, por medio de los enviados de la comunidad cristiana. Vamos a ver, la última influencia que tuvo San Pablo es su propia experiencia de apóstol. Se llama experiencia apostólica. Esto es maravilloso porque San Pablo, hemos dicho, por lo menos pasó 8 años de su vida escribiendo, desde la primera carta a los tesalonicenses hasta la última que fue la carta a los romanos. Hay 8 años de escritura y no podía escribir cualquier cosa que no haya sido en base a su experiencia. Esta experiencia apostólica, la misión itinerante, la misión independiente, marcó. De hecho, se habla que San Pablo pudo haber estado en Europa, pudo haber estado en España, pero lo cierto es que sí, estuvo en Asia, estuvo en el mar Egeo, se movió por muchas aguas, estuvo en Atenas, etc. Sí, se movió por muchos lugares. Llegamos a la tercera parte, que yo considero que es la parte más delicada, y espero la comprensión, espero que, como les decía, abramos el corazón, abramos el entendimiento, abramos la mente, porque esta es la parte más delicada. Esto es casi textual de lo que hemos aprendido y estudiado del doctor filólogo Antonio Piñero. Sucede que esta tercera parte la vamos a llamar San Pablo en la actualidad. Según Antonio Piñero, no es lo mismo estudiar a San Pablo antes de 1970 que después de 1970. ¿Dónde está la razón? Bueno, primero dice Antonio Piñero que las cartas de San Pablo son anteriores a los evangelios, mucho anteriores, mucho tiempo antes. El primer evangelio es el de Marcos, y posiblemente Marcos se pudo haber escrito después del año 64 hasta el año 70. Pero las cartas de San Pablo son del año 51, la primera. Curiosamente, se pregunta el doctor Piñero, ¿por qué en la Biblia las cartas de San Pablo están puestas después de los Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué están en el orden primero los evangelios? Y él testimonia, en el año 2015, el doctor Piñero testimonia que él se quebraba la cabeza queriendo entender. Pero aquí en esta tercera parte vamos a tratar de dilucidar lo que él nos enseña, lo que el doctor Piñero nos enseña sobre esta persona de San Pablo. No es lo mismo estudiarlo antes de 1970 que después de 1970. ¿Por qué? Porque dice él que en el siglo segundo, o sea, más o menos 100 años después que San Pablo escribe sus cartas, hubo un redactor, hubo una persona que modificó los textos, quitó lo que no era, vamos a pensar, acorde a los tiempos. En el siglo segundo, San Pablo es la figura. En el siglo primero, como nos damos cuenta en los Hechos de los Apóstoles, la figura no es Pablo, es Pedro. Pero en el siglo segundo es Pablo. Y por eso el editor, el redactor, quitó ciertas cosas. Esto lo descubre
Antonio Piñero lo descubre porque él es filólogo, él estudia de hoja en hoja, de palabra en palabra. A San Pablo se le atribuyen 14 cartas, menos la carta a los hebreos, se le quedan 13. Pero de esas vamos a ver que solamente son 7 las que verdaderamente pueden atribuírsele a San Pablo. Este autor, este redactor, editor desconocido, es culpable de que a San Pablo se le entienda de una manera hasta 1970 y de otra manera después de 1970. Dice Antonio Piñero, por eso decimos que en todo ese tiempo hemos tenido una mala interpretación del pensamiento original de Pablo. Pablo, antes de 1970, aparece creyendo que hay una nueva ley, la de Jesús, que ha abolido la ley de Moisés. Esto lo explica el Evangelio de el Evangelio de Mateo. Mateo, hago el recordatorio, Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y si es el nuevo Moisés, da una nueva ley. Y si es un nuevo Moisés, él está fundando un pueblo. Entonces Jesús, como nuevo Moisés, trae una nueva ley y funda un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es la iglesia. El nuevo Israel es la iglesia. Esto, antes de 1970, se le puede entender así a San Pablo. Después de 1970, no. Hablemos. Primero, porque hay un autor que se llama Johannes Munk, en 1965, sostuvo que hemos interpretado mal a San Pablo. Y dice él, a Pablo lo que le interesaba, o lo que le interesa en sus escritos, es la restauración de Israel. Y esto contradice, por supuesto, cualquiera de los 4 evangelios. Jesús no vino para restaurar Israel. Los 4 evangelios descartan esa posibilidad. Pero San Pablo, según Johannes Munk, sí, San Pablo lo que le interesa es la restauración de Israel. Y Antonio Piñero de allí va a sacar algunas conclusiones. Habrá un momento en que Dios va a volver a juntar las 12 tribus. Vendrá el Mesías y todos los pueblos se pondrán alrededor de Israel restaurado y se le llamará el reino mesiánico, como lo soñó y escribió el profeta Isaías. Recuerde que Isaías es el profeta vamos a decir, el profeta Isaías es un profeta de la posteridad, pero es un profeta de la universalidad. Confluirán todos los pueblos, vendrán al monte de Sión y dirán qué bella ciudad. Todos los pueblos vendrán, pero los que hemos leído los evangelios sabemos que Jesús va al contrario de la visión de Isaías y al contrario de lo que, según Johannes Munk, está viendo en San Pablo. No van a venir todos los pueblos a Jerusalén. De Jerusalén salen los predicadores para todos los pueblos. Y esta tarea lleva ya 2.400 cristianos. 2.400 millones de cristianos, corrijo. En vez de que todos lleguen a Jerusalén, de Jerusalén salieron todos a predicar. Pero a San Pablo le interesa la restauración de Israel. Más que interesado San Pablo en la salvación de los paganos, le interesa la salvación de Israel. Que los paganos vengan alrededor de Israel es lo que predica San Pablo. Y el doctor Piñero se pregunta, ¿no puede ser que un personaje tan importante de 2000 años de historia tenga contradicciones internas? Y se propone descubrirlas en los textos. Por eso, cuando San Pablo escribió Romanos 2, versículo 12, Antonio Piñero encuentra aquí una clave de lectura del verdadero San Pablo. Romanos 2, capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente: los que pecaron sin tener la ley, sin la ley perecerán. Los que pecaron bajo la ley, según la ley serán juzgados. Y dice Antonio Piñero, aquí está la clave. San Pablo tuvo como centro la ley de Moisés. Esto es delicado,
Porque cuando escuchamos en Mateo el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, Jesús viene a decir, ustedes oyeron que se les dijo, yo les digo. San Pablo nunca aceptó la ley de Jesús. Es claro, aquí hay un anacronismo. San Pablo nunca leyó a Mateo. Es comprensible. Pero para entender a San Pablo, tenemos que verlo aquí. Y San Pablo, según los estudiosos, describe 3 etapas de la historia. Desde Abraham a Moisés. Aquí no hay ley. Es, en este caso, los patriarcas, los antecesores del pueblo de Israel, no tienen ley. El otro periodo es de Moisés a Jesús. Aquí hay ley. Y San Pablo sueña con un Jesús mesiánico. Este sería la tercera etapa de la historia. La primera, de Abraham a Moisés, sin ley. Después, Moisés hasta Jesús, con ley. Y después viene un tercer periodo, el Jesús mesiánico. Cuando venga el Señor, Él modificará la ley. San Pablo nunca entendió, nunca comprendió que la ley ya la había modificado Jesús. Oyeron que se les dijo, yo les digo. Aquella síntesis hermosa de Jesús de los 10 mandamientos, los 400, los que sean, los 613 que rezaban el Sanedrín, se resumen en 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Y después, en Juan, solo en 1. Ámense. Ámense los unos a los otros. Suficiente con eso. Moisés quedó en un segundo plano ante la llegada de Jesús. Moisés no es el titular del pensamiento de Jesús. Pero para Pablo, Moisés sigue siendo el centro. Entonces, el doctor Piñero propone una hipótesis, le llama a él hipótesis de trabajo. Cuando llegue el Mesías, la ley de Dios cambiará. Por eso se entiende que a San Pablo no lo persiguiera el Sanedrín. Tuvo persecuciones por los escándalos, pero no lo condenaron. De lo contrario, San Pablo hubiera sido apedreado como fue Esteban. Esteban les describe la historia de la salvación en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Y dice él, y el último es Jesús. O sea, Jesús entra en la historia de la salvación, pero el Sanedrín no acepta a Jesús en la historia de la salvación y tienen que ordenar apedrear a Esteban. San Pablo no murió apedreado, porque San Pablo, según el doctor Antonio Piñero, en esta tesis, la hipótesis de trabajo, Pablo fue completamente judío. No se salió del judaísmo. La ley de Moisés no será modificada sino hasta cuando venga de nuevo el Mesías. Por eso decimos que San Pablo alcanzó a llegar hasta el Jesús Mesías. El Mesías esperado por Israel. El Mesías esperado por el Sanedrín. No trascendió al concepto que tenemos los cristianos y cristianas de Jesús como el Mesías, pero el Mesías, Hijo de Dios. Cuando Pedro le contesta a Jesús ante esa pregunta, ¿y qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. San Pablo no dio ese salto a esa confesión. Se quedó en la confesión de Jesús como el Mesías del Sanedrín, el Mesías de la religión judía. No trascendió. Esta es la tesis del doctor Antonio Piñero. Por eso, fácilmente podemos decir que San Pablo se propone él en sus cartas, en su predicación, cumplir con la tercera promesa hecha por Dios a Abraham. Ya está la primera, ya está la segunda, falta la tercera. ¿Cuál es la primera? Te daré una descendencia. ¿Cuál es la segunda? Te daré una tierra. Ya tiene la descendencia, ya tiene la tierra. ¿Cuál es la tercera? Te haré padre de muchas naciones. Y este es el objetivo de San Pablo. Cumplir con la tercera promesa de Dios a Abraham. Que Abraham sea padre de muchos pueblos.
Por eso todos los pueblos deben venir a Jerusalén, al estilo de lo que piensa el profeta Isaías. Todos lo que tienen que hacer los paganos es hacerse judíos. Y lo vamos a ver más adelante, cuáles son los modos. Pero todos tienen que hacerse judíos, porque así van a ser hijos de Abraham. Van a ser pueblos que vienen a unirse. Todos tienen que hacerse judíos. No hay necesidad de circuncidarse físicamente. Y San Pablo sale con una circuncisión espiritual. Esa circuncisión espiritual se traduce en creer en el Mesías. El pagano, no importa, no se circuncide, pero tiene que creer en el Mesías. Luego, para entender esta circuncisión espiritual, San Pablo introduce una palabra que no es cristiana en el amplio sentido de la palabra justificación. Van a ser justificados cuando crean en el Mesías. Si creen en el Mesías, entonces ya son justos. Van a ser invitados a la salvación. El que es judío, que siga siendo judío, porque son el pueblo elegido. Los paganos deben hacer el acto de fe, porque son invitados a la salvación. Y esto lo describe en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 17 al 20. Voy a leer la cita porque importa que veamos que San Pablo sostiene que no hay necesidad de cambiar su condición. Sigan siendo paganos, pero por la circuncisión espiritual se hacen judíos. Y los que son judíos, siéntanse orgullosos de la circuncisión. 1 Corintios 7, del 17 al 20, dice lo siguiente: en cualquier caso, cada uno siga viviendo en la situación que le asignó el Señor, tal como vivía cuando lo llamó Dios. Esta es mi norma en todas las iglesias. Te llamaron estando circuncidado, no lo disimules. Te llamaron estando sin circuncidar, no te circuncides. Ser circunciso o incircunciso no cuenta. Lo que cuenta es cumplir los mandatos de Dios. Cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. Para salvarse, San Pablo insiste en el cumplimiento de la ley de Moisés. No tienen que salvarse todos. Basta con que se salven algunos. Los judíos todos son en primera fila. Los paganos son invitados. Así lo entiende San Pablo. Por eso la conclusión del doctor Piñero es que San Pablo jamás dejó de ser judío. Hubiera sido odiado si deja de ser judío. En el capítulo 9 de Romanos, San Pablo explica lo siguiente: prefiero mi condenación con tal de que se salve el pueblo de Israel. Lo que le interesaba era que se salvara el pueblo de Israel. Nunca San Pablo dejó de ser judío. No dio el salto al cristianismo que vivimos hoy. La cuarta parte tiene que ver con las cartas. Se le atribuyen a San Pablo en un principio 14 cartas. Tempranamente se fue descartando diciendo que la carta a los hebreos no es de San Pablo, pero quedaban 13. Y de las 13, haciendo los análisis, de San Pablo se le atribuyen 7. Las leo: Romanos, Primera Tesalonicenses, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses y Filemón. Estas son las que no hay duda de que son de San Pablo. Y por otro lado, las que no son de San Pablo, según los estudios y según los estudiosos, son Efesios, Colosenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Estas no pueden ser de San Pablo. El lenguaje que tienen estas 6 últimas es un lenguaje que no obedece al periodo de vida de San Pablo. San Pablo tiene su experiencia con Jesús aproximadamente unos 3 años después de que han sido asesinados Jesús
por ahí está la fecha del encuentro, sea en Hechos o sea en sus cartas. Y los contenidos de estas 6 cartas que no se consideran de San Pablo tienen un lenguaje posterior al lenguaje de los evangelios. Prácticamente son cartas que citan los textos de los evangelios. Por lo tanto, no pueden ser de San Pablo. Vamos al tema más delicado de este video, que son las conclusiones. Aquí soy yo el que saca las propias conclusiones. La primera de ellas: nada de lo que hemos estudiado hoy desmerita a San Pablo. San Pablo, junto con San Pedro, son los 2 pilares de nuestra iglesia. Todo lo dicho anteriormente no desmerita, no rebaja, no disminuye, no degrada a San Pablo. Primera conclusión. La segunda: San Pablo es el primer teólogo del cristianismo. Por todos los escritos que nos dejó, por las experiencias, él es el primer teólogo cristiano. Es el primero en escribir reflexiones teológicas y desde la experiencia personal. Ninguno de los evangelistas se atribuye en algo personal. San Pablo sí. Tercera conclusión: San Pablo es inocente de muchas acusaciones. Sobre todo voy a recalcar las que están en la carta a los Efesios, capítulo 5. Mujeres, sométanse a sus maridos. Ya hemos estudiado que esa carta no es de San Pablo. San Pablo es inocente. Por lo tanto, San Pablo está liberado de todo lo que se le acusa. Se le acusa de que es misoginio, que hace discriminación de la mujer. No, San Pablo se vio siempre rodeado de mujeres en la vida apostólica. Descartado, entonces San Pablo queda inocente. Las mayores están en los Efesios y esta carta pues no la escribió San Pablo. Cuarta conclusión: San Pablo se autoproclama apóstol, pero no fue enviado por la comunidad. Él se llama apóstol. En cambio, la tradición cristiana es que los 12 son los que nombran, envían, delegan. Ellos oran, a veces se escucha decir que tiran a suerte, pero después dicen el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido y dan la sentencia. San Pablo se autoproclama apóstol. Él no fue un enviado por la comunidad. Él dice que fue Jesús el que lo envió. Entonces todo se reduce a la experiencia personal de San Pablo. No hay constancia que los 12 lo hayan nombrado apóstol y por eso él dice: yo soy como el aborto, el último. Pero no fue enviado por la comunidad. Quinta conclusión: San Pablo no se convirtió al cristianismo, solo tuvo un cambio en su vida. Esto es bien delicado y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo. San Pablo no se convirtió al cristianismo. San Pablo se quedó como judío. Eso dice en sus cartas. Él buscaba la restauración de Israel. Por eso hablaba del Jesús como el Mesías, nunca como los evangelios. Nunca. Por eso sí tuvo un cambio en su vida, pero no se puede llamar a eso una conversión. No se convirtió al cristianismo, porque conversión significa dejar una iglesia y pasarse a otra, dejar una religión y pasarse a otra religión. San Pablo nunca dejó de ser judío. Murió como judío. Sexta conclusión: San Pablo murió como un verdadero judío, fue fiel hasta la muerte a la religión judía, y aquí hay un peso de conciencia que lo juzgue la historia a San Pablo. Pero ¿cómo San Pablo no entendió el mensaje, el discurso de San Esteban cuando lo están apedreando? Veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre, veo a Jesús sentado a la derecha del Padre. Jamás San Pablo hizo suyo el mensaje de San Esteban protomártir. Nuestro primer mártir de la historia cristiana no influyó en San Pablo. San Pablo se quedó en su mundo judío. No se convirtió, porque matemáticamente podemos decir, cuando San Pablo tiene su experiencia de Jesús, su experiencia con Jesús,
todavía no está estructurado el cristianismo. Hemos dicho que en la propuesta personal, según los estudios, la iglesia se estructura, la iglesia nace en Hechos capítulo 15 cuando fue el concilio de Jerusalén. Y San Pablo tuvo antes de ese concilio, tuvo su experiencia con Jesús. Por lo tanto, San Pablo no se convirtió al cristianismo. No existía todavía el cristianismo, no existía la iglesia cristiana cuando San Pablo tuvo su encuentro con Jesús, según Hechos o según sus escritos. Por eso decimos que Pablo murió como un verdadero judío. Fue fiel hasta la muerte a la religión judía. Y la última conclusión, esto ya en clave pastoral. Mientras más nos acercamos a San Pablo, más nos alejamos de los evangelios. Lamentablemente tengo que decir que San Pablo y los evangelios no coinciden. Por algo nuestra Biblia tiene en primer lugar los evangelios, después los hechos, luego vienen las cartas de San Pablo. Mientras más paulinos somos, menos evangélicos estamos siendo, ¿no? Pero mientras más evangélicos, mientras más leemos los evangelios, más nos alejamos de San Pablo. No es delito compaginar evangelio con San Pablo, no, estamos bien. Pero nuestra mayor fuerza tiene que estar en los evangelios. Esa es una clave pastoral. No debemos avergonzarnos cuando en la Iglesia Católica le damos mucha más fuerza a los evangelios que a las cartas de San Pablo. Y los hermanos de las iglesias evangélicas deben entender que al estudiar mucho a San Pablo, porque son expertos en San Pablo, se alejan del evangelio. San Pablo y los evangelios no coinciden. La escritura que tiene San Pablo en mucho contradice los evangelios y los evangelios en mucho contradicen a San Pablo. Yo, espero que usted también, yo me quedo con los evangelios. Leo a San Pablo, sí, ahora que lo comprendo, lo leo más. Lo leo como un verdadero judío, que nos dejó una gran riqueza, pero que no es del grupo de los nuestros. No se convirtió, no dio el salto, se quedó en la religión judía. Pero es un teólogo, el primer teólogo, y le debemos mucho de lo que somos en la iglesia cristiana a San Pablo. Le debemos mucho. Esta es nuestra conclusión. Aquí llegamos con nuestro video de hoy, largo, grande, porque lo amerita. El estudio amerita darle toda la atención. Queda un gran material por estudiar todavía sobre San Pablo, pero el tiempo aquí nos apremia y nos vamos a quedar hasta aquí. El siguiente video va a ser sobre las cartas de San Juan, en continuidad con el Evangelio de Juan. Bendiciones para todos y para todas.